Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad de nuevo a este de Cero a Aleph, el programa dedicado a las matemáticas y el judaísmo en el que nos acompaña y nos lleva Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, hoy nos hablarás de un matemático que desarrolló su obra en el siglo en el que vivió, en el siglo XIX. Hacía tiempo que no nos íbamos algo más atrás, pero hay que destacarlo porque, bueno, pues compartió escuela, digamos, en la misma generación en la que otros importantes matemáticos y además, como nos decías, para destacar inicialmente, fue el primer matemático judío que fue profesor de pleno derecho, según nos contabas, sin tener que convertirse, como era habitual y obligatorio prácticamente en aquella época. En efecto, para entrar en la universidad alemana, sobre todo en el siglo XIX, si tú querías estudiar sin convertirte, no había problema. Ahora, cualquier cosa que fuera más allá de conseguir tu título universitario estaba muy restringido hasta el punto de que no se podía por muy brillante que fuera. Entonces, este hombre lo consiguió en parte por su tenacidad y en parte porque era un matemático excepcional. Y por fortuna abrió un poco la puerta a que los demás también pudieran llegar tan lejos. Uh-huh. Empezando por su juventud, bueno, pues Moritz Abraham Stern vive entre 1807 y 1894 y nace en el seno de una familia judía acomodada, pero porque se había hecho a sí misma. Su padre era comerciante, vendía libros, estaba metido un poquito en el mundillo editorial, y su madre en su momento había montado una tienda de sedas para mantener a su propia familia, a sus padres y a su hermano, después de que la barriada donde ella vivía, el gueto, se quemara. Así, los padres de Stern pudieron pagar a tutores privados porque tenían el dinero y sabían valorar una educación adecuada. Primero empieza el padre educando a Stern y a su hermano, y después estos tutores. Y Moritz pues resultó tener gran talento para los idiomas, lo que desemboca en que al enrolarse en la Universidad de Heidelberg en 1826, eligiera unos cursos en Historia y en Lenguas Clásicas, pertenecientes a la Facultad de Artes. Sin embargo, él también asistía a algunas clases de matemáticas y 6 meses después se va a cambiar de universidad, se va a ir a Göttingen para poder cursar matemáticas pues con los mejores. No es del todo sorprendente, teniendo en cuenta lo que había estado haciendo en Heidelberg y que de joven pues también le habían llamado a las matemáticas la atención. En Göttingen, Stern va a tener la oportunidad de completar su educación con cursos de física, de química, de filología, nunca deja la filología, y aún así le va a dar tiempo a presentar su tesis en 1829, titulada Algunas observaciones en fracciones continuas. Puede que se hayan dado cuenta, pero cabe destacar que entre iniciar su estudio y completarlos, en completar el doctorado, de hecho, va a emplear solamente 3 años. Por cierto, con respecto a la tesis, mencionar que las fracciones continuas son una herramienta para representar números reales, una versión alternativa a poner todas las cifras necesarias, ya que a veces se necesitan infinitas cifras. Entonces las fracciones continuas buscan una expresión que sea un número más una fracción cuyo numerador sea el número 1, y el denominador es un número más una fracción cuyo numerador es el número 1, y como denominador tienen, y sigue así el proceso. Entonces, en función de cómo sea la sucesión de denominadores, podríamos llamarla, así se va a clasificar este número como racional o directamente real. Se vienen usando desde hace 16 siglos y, sin embargo, en el siglo XX se pone muy de moda. La tesis la va a acompañar de un examen oral, como era normal, realizado por Carl Friedrich Gauss. Y aquí merece la pena hacer una pausa para mencionar lo que mencionábamos antes, uh-huh. Pues que Gauss fue un matemático tan relevante que eclipsó a todos los que le rodearon, Stern incluido. Entonces, la cantidad de trabajos de Stern a lo largo de su vida, el hecho de que tocara gran cantidad de ramas y su excelencia como profesor, deberían haber sido suficientes para hacerlo mucho más famoso de lo que es. Pero claro, cuando uno se rodea de gigantes. Bueno, volviendo a la juventud de Stern, en 1830 va a ser nombrado docente privado, lo cual le permite empezar a dar clases en Göttingen. Clases en matemática aplicada y en física. Su objetivo final era el de ser profesor de pleno derecho, lo cual no va a ser una tarea fácil, como hemos comentado antes,
Bueno, va a suplementar sus clases en la universidad con clases particulares y comienza también a publicar artículos, no solamente de matemáticas, sino también de filología clásica, por mencionar un ejemplo. Va a llegar a editar un libro de matemáticas escolares y a traducir otro de mecánica de Poisson a mediados de la década de 1830. A esto se añaden un par de obras de astronomía de corte más popular, menos científico, lo que normalmente se denomina divulgación científica. Bien, llega 1940 y comienzan a pagarle en la universidad. Esto parece trivial, pero la cuestión es que Stern estaba en Göttingen porque quería, por convicción ideológica. Hubiera podido trabajar en muchas otras facultades. Frankfurt le hizo una oferta ese mismo año y él había estado dando conferencias en París, en Zúrich, en Bruselas. Pero él no, él quería ser el primer profesor de pleno derecho judío de Göttingen. De hecho, era solamente el tercer judío en conseguir ser nombrado docente privado. Y bueno, no le sorprenderá a nadie que las universidades alemanas consideraban impensable contratar a nadie que no fuera cristiano, lo cual desembocó en conversiones y en irse a trabajar a otro sitio. Claro, el tercer, perdona que te interrumpa, Amelia, el tercer matemático judío, pero sí que nos decías que el primero que no tuvo que convertirse. Es el tercero en llegar a profesor extraordinario, en docente privado. Docente privado es que solamente te pagan en función del número de gente que asiste a tus clases. Ajá. Y es como la primera categoría. Luego está el profesor extraordinario, que no te pagan, o sea que la cosa mejora, y por fin te haces profesor de pleno derecho o profesor normal y corriente. Y ahí ya sí te pagan independientemente de quién asista a tus clases, porque la idea es que tienen que pagarte porque tienes que investigar y en eso se va mucho tiempo. Entonces, él consigue ser el primer profesor privado, podríamos decir, y el primero en conseguir ser profesor de pleno derecho. Y de hecho, él lo consigue porque la oferta en Frankfurt había sido tan atractiva que en un momento determinado se dan cuenta de que o le dan lo que él iba buscando y lo que él se merecía, o se va, y no podían permitirse que se fuera. Pues, bueno, este puesto, como comentábamos, lo va a conseguir en 1859 y va a ser precisamente por eso, porque él tenía convicciones políticas y sociales de que esto debía de ser así. Además, él llevaba más allá, no era porque él lo quisiera para él, sino porque él creía que esta aceptación y la normalización de profesores judíos en las universidades era algo necesario. Por otra parte, sin embargo, más de una vez publica artículos defendiendo una actualización de las costumbres del pueblo judío que facilitaran la integración con el pueblo alemán. Entonces, este hombre iba un poco con uno de cal, una de arena. Maurice se va a casar en 1844, un matrimonio que lamentablemente solo dura 6 años porque su mujer va a morir al dar a luz a su segundo hijo, que va a ser una niña llamada Emma. Para entonces, él ya había sido nombrado profesor extraordinario, que consigue en 1848, y profesor ordinario, como comentábamos, en 1859. Hablando un poco pues, de las matemáticas de Stern, nos encontramos con que en 1858 Stern va a publicar un artículo titulado Sobre una función teórica numérica, en la que presenta lo que actualmente se conoce como el árbol de Stern-Brockott. Perteneciente a las ramas de teoría de números, el árbol es una estructura binaria infinita y simétrica en forma de árbol invertido, donde los vértices se corresponden con los números racionales positivos que se ordenan de izquierda a derecha. Aparecen una vez cada uno, simplificados, y el nombre de Brockott aparece en el título de esta estructura porque este hombre, Brockott, que era relojero, lo va a descubrir independientemente a Maurice 3 años después, y él lo va a utilizar para diseñar engranajes, ya que aparentemente era una buena manera de averiguar cuál era el ratio de los engranajes. Este árbol va a aparecer también en fracciones continuas, pero mi uso favorito va a ser el de demostrar que los números racionales son numerables, es decir, que hay tanto números racionales como números naturales. Unos años antes, Stern había publicado en una revista francesa un artículo titulado Sobre una afirmación de Goldbach sobre números impares. En efecto, Christian Goldbach conjetura en 1752 que cualquier número entero impar se puede expresar de la forma p más 2a al cuadrado, siendo p un número primo y siendo a un número natural. Stern no solamente va a encontrar 2 excepciones, el 5.777 y el 5.993, que ahora mismo se denominan números de Stern, sino que además demuestra que los únicos primos que no se pueden escribir de esa manera son
17, 137, 227, 977, 1187 y 1493. Es decir, una cantidad pequeña y además de primos pequeños. A pesar de que en su momento el trabajo con números primos era más un ejercicio teórico que otra cosa, a día de hoy es un área fundamental del álgebra que afecta a muchas otras, como por ejemplo la criptografía, que es la que nos permite tener contraseñas para el correo electrónico, para el cajero, etcétera. Bueno, da la sensación de que Stern solamente se interesaba por teoría de números, pero no es así. Él va a enseñar en análisis algebraico, geometría analítica, cálculo integral y diferencial, teoría de la medida, cálculo de variaciones, cálculo numérico y la verdad es que un largo etcétera. También fue una figura influyente en la reforma de educación universitaria que va a tener lugar por aquella época. Por ejemplo, cuando él empieza a dar clase no hay cursos de física en la facultad. Él se une a otros expertos para poner de manifiesto la necesidad de que existan estos cursos, llegando incluso a impartirlos bajo nombres, digamos, poco precisos, como matemáticas aplicadas. Uno de los intereses de Stern era formar profesores de instituto, profesores de física, cuya demanda era altísima desde la reforma educativa que había sucedido en la aula y que no tenían lugar, y que no tenían un lugar o un plan específico gracias al que formarse. Lamentablemente, en 1884 va a morir su hija, Emma, lo cual va a ser un golpe durísimo para Stern, que a sus 77 años decide jubilarse y trasladarse a Berna, en Suiza, donde está su hijo Alfred, que daba clases de historia en la universidad. Se dice que al dejar Stern su plaza, tratar a Göttingen 44 años de su vida, se acaba una era. Se acaba la época en que mentes tan legendarias como la de Gauss, la de Dirichlet, la de Riemann, pues van a dar clase y van a estar allí, en un mismo lugar. A su vez, Moritz deja paso a Klein, cuyas políticas inclusionistas y basadas en mérito y no en política, quizá inspirada en la determinación del propio Stern, va a dar lugar a la Göttingen del siglo XX que hemos comentado en este programa varias veces. Bueno, Stern pasa en Berna 3 años y se traslada a Zúrich cuando su hijo lo hace, siendo este su último lugar de residencia ya que muere en 1894. Al llegar allí van a nombrarlo miembro honorífico de la Sociedad de Zúrich de Científicos Naturales. Esto, unido a que tarda poco en ser invitado a formar parte de la comunidad matemática de la ciudad, pues nos da una idea del carácter activo, vital y resuelto de Stern. De hecho, él va a seguir publicando en matemáticas hasta 1890. Estamos hablando de que tenía 83 años. Aunque por esa época también publicaba sobre temas filológicos. En matemáticas, Stern va a publicar sobre teoría de números, fracciones continuas, series, teoría de funciones, números de Bernoulli y de Euler, por destacar algunos temas. Como comentamos antes, en su juventud publicó un par de libros sobre divulgación científica, sobre astronomía concretamente. En 1834 publica Presentación de Astronomía Popular, que contiene 85 secciones cortas y una serie de 18 ilustraciones. La problemática de ventas de este libro reside en que, a pesar de que su precio era relativamente bajo, los libros estaban fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos del momento. Así que, en su siguiente libro, Astronomía, de 1846, él lo orienta más como un libro de texto, además de ser divulgativo. Stern escribe estos libros no solamente por deseo de aumentar su popularidad y su prestigio, sino también para ganar dinero. Su padre estaba en el negocio editorial y sabía que la discriminación que pudiera sufrir por ser judío iba a ser menor que en la facultad. Otra de las decisiones que el Stern joven toma para subsistir es vender la medalla de oro que en 1840 va a obtener como premio a un artículo que había presentado en la Academia de las Ciencias de Bélgica sobre residuos cuadráticos. Otro de los múltiples reconocimientos que recibe van a ser, pues por ejemplo en el 1841, va a recibir un premio de la Academia Danesa de las Ciencias por su artículo sobre la disolución de las ecuaciones trascendentales. Además, va a ser nombrado miembro de la Sociedad de Física de Frankfurt en 1855, miembro de la Real Academia Bárbara de las Ciencias en 1859 y miembro de la Real Academia de Göttingen de las Ciencias, unos años después. Bueno, pues sin duda una obra y una vida repleta de estudios y de logros, la de Moritz Abraham Stern, que nos dejó en 1894, como nos contaba Amelia, y que también nos dejó mucho legado en la matemática y también fue precursor, como nos contabas, con esa importancia que destacábamos de ser profesor judío
sin tener que convertirse en una época en la que tan dificultoso era en aquella Alemania. Te agradecemos, Amelia, que nos hayas acercado hasta Moritz Abraham Stern aquí en Radio Sefarad, y volveremos de nuevo contigo para que los oyentes puedan escuchar más historias de judíos relacionados con las matemáticas aquí en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.